Buenas tardes, mi nombre es Nelson Meléndez. Le voy a dar una breve charla sobre la práctica de introducción al PCM. La materia es Laboratorio de Comunicaciones Digitales, sección N827. Primeramente, tenemos que tener presente que esta práctica necesita los conocimientos de muchos conceptos generales. Tener una buena base, ¿verdad?, teórica, como entender los conceptos de muestreo, cuantificación, ruido de cuantificación, codificación lineal, diferencial, codec, etc. ¿verdad? Vamos a empezar por qué es un muestreo, ¿verdad? Como ya se mencionó antes, en el muestreo los valores instantáneos de la señal analógica se recuperan con un periodo de repetición, y estos dependen del espectro de la señal misma. Como un ejemplo podemos tener, ¿qué se puede decir? La señal telefónica, que tiene una frecuencia máxima de 4 kHz, ¿verdad? ¿Qué es la cuantificación? En ella se realiza la asignación por impulso cuyas amplitudes están dentro de cierto intervalo del delta B, ¿verdad? ¿Qué es el ruido de cuantificación? Es la diferencia entre la señal analógica y el valor cuantificado. Y la relación entre la señal y el ruido de cuantificación depende de la amplitud de la señal, ya que el salto del delta B es uniforme y en toda la señal de entrada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que las señales elevadas presentarán una mejor relación que las señales débiles. Otro punto, la codificación lineal y diferencial. Que en la codificación diferencial los datos son representados por cambios y en la lineal por niveles. Se puede decir que la detección en la diferencial es más fiable que en la transmisión que en la lineal, ¿verdad? La diferencial no tiene problemas de pérdida de polaridad, por eso se dice que es un poco más fiable, ¿verdad? Que es la compresión analógica. En la transmisión, la señal analógica se comprime antes de alcanzar un codificador. En la recepción se expande en la salida del decodificador PCM con una ley de complementaria a la compresión. Esta es la forma, pues. Hay varias leyes, como son las leyes de compresión utilizadas entre las telefonías. Ellas son la ley A y la ley micro. La primera es un estándar europeo y la segunda es un estándar americano. Un concepto muy importante es el de codec, ¿verdad? Muy utilizado en nuestro ámbito. Y es un circuito integrado de baja escala de integración, muy difundido en las industrias de telecomunicaciones y en donde encuentra aplicaciones en las centrales privadas y públicas, los aparatos telefónicos digitales, etc. ¿verdad? El códec se denomina a veces cuando el integrado incluye también los filtros en banda fónica de transmisión y recepción. El códec es una palabra compuesta de codificador y decodificador. Estos a la vez, ¿verdad? El códec a la vez realiza todas las fases de conversión de las señales de voz PCM y viceversa. Estas se pueden usar en particular, por lo menos en la transmisión. Ella delimita la voz a ser transmitida en la banda desde 300 kHz a 3400 Hz. Los dos en Hz, disculpen. Esto para evitar los efectos del aliasing. En la recepción, bueno, la conversión de las muestras PCM en los valores analógicos cuantificados correspondientes con las leyes de expansión, ley A o ley micro, y el filtrado de las muestras cuantificadas para reconstruir la señal de voz en la recepción. Otro punto importante es la interferencia de intersímbolos, y este es un sistema de transmisión digital. La distorsión de la señal recibida se manifiesta mediante ensanchamientos temporales y en consecuencia el solapamiento de pulsos individuales hasta el punto que el receptor no pueda distinguirlo correctamente, como por ejemplo entre los elementos individuales de la señal. A partir de un cierto umbral, de una cierta fase, de un cierto punto, ¿verdad? Esto puede comprometer la integridad de los datos recibidos y puede ser medida mediante el diagrama de ojo, ¿verdad?
Esto es muy importante porque si esa interferencia es fuerte, ¿verdad? Puede llegar hasta el punto de que no se lean bien los datos transmitidos, ¿verdad? Y bueno, como dije, puede ser medida mediante el diagrama de ojo, que es un método utilizado para el análisis del comportamiento de los enlaces de transmisión y permiten analizar las formas de onda de los pulsos que se propagan en un enlace de comunicación. ¿Qué es un decodificador? Es un circuito combinacional, ¿verdad? Que convierte un código binario de entrada n bit, ¿verdad? Y m líneas de salida, ¿verdad? Normalmente estos circuitos suelen encontrarse como decodificador o de multiplexor, ¿verdad? Pasaremos a las preguntas del software. Como la primera pregunta nos indica, el PCM se realiza a través de 3 fases principales. ¿Cuáles son? La respuesta sería el muestreo, cuantificación y codificación. ¿Cómo lleva este proceso? Bueno, primero tenemos una señal analógica, ¿verdad?, que entra al muestreador. Ella sale como una señal en tiempo discreto a entrar en el cuantificador, ¿verdad? Sale de ese cuantificador como una señal cuantificada y entra en el codificador. Sale finalmente de esta como una señal digital, una señal binaria de ceros y unos, ¿verdad? La segunda pregunta, la cuantificación ella consiste en la asignación de valores discretos a los valores continuos de las muestras. La tercera pregunta, una señal SDT de amplitud 1 voltio pico pico se cuantifica en 128 niveles. ¿Cuál es la diferencia de tensión entre dos niveles cuánticos sucesivos? Eso viene dado por una fórmula, ¿verdad?, que es la variación de voltaje es igual a voltaje máximo sobre 128. Y mediante esa fórmula podemos deducir que el resultado es 7.8 milivoltios. La cuarta pregunta, la diferencia entre valor muestrado y valor cuantificado se conoce como lo mencioné anteriormente. Esta diferencia se conoce como ruido de cuantificación, y es muy importante porque interesa que el ruido sea lo más bajo posible. Para conseguir esto se pueden usar distintas técnicas de cuantificación, como la cuantificación uniforme, logarítmica, no uniforme, vectorial, ¿verdad? El ruido de cuantificación depende el número de niveles cuánticos, ¿verdad? La sexta pregunta, la codificación consiste en la asignación de una serie de bits a cada valor cuantificado. Es el proceso de conversión de un sistema de datos de origen a otro sistema de datos de destino, ¿verdad? Séptima pregunta, si los niveles de cuantificación son 256, ¿cuántos bits se necesitan para describir todos los niveles en forma binaria? Bueno, hay que tener siempre en cuenta que el número de niveles n está relacionado con el número de bits n minúscula. La primera, los niveles son n mayúscula, los bits, número de bits es n minúscula. De la señal codificada, y viene por una relación que es n mayúscula es igual a 2 elevado a la n minúscula, ¿verdad? Esa sería la ecuación. Si introducimos los datos en la ecuación, aplicamos el despeje, propiedades del logaritmo, ¿verdad?, podemos denotar que n, ¿verdad?, sería igual a 8, n minúscula, el número de bits. Octava pregunta, ¿para qué se utiliza la codificación PCM no lineal? Bueno, esta se utiliza para obtener una señal, ¿verdad?, una relación de la señal y ruido de cuantificación que sea constante en toda la señal analógica, ¿verdad? Novena pregunta, ¿qué se define con la ley A y la ley U? ¿Verdad? Como lo mencionamos también antes, ellas son leyes de compresión utilizadas en telefonía. Son dos estándares de codificación PCM no lineal. Una pertenece al estándar americano y el otro al europeo, ¿verdad? Décima pregunta, ¿para qué se utiliza la codificación PCM diferencial? Bueno, ella se utiliza para reducir el número de bits por muestra. En la codificación diferencial los datos son representados por cambio. La detección
en la diferencial es más fiable, como lo mencionamos también, que en la lineal. Pregunta número 11. ¿Qué es un códec? Habíamos mencionado que es muy importante tener el concepto presente de que es un códec, que es un circuito integrado, ¿verdad? Que cumple todas las funciones de codificación de una señal analógica de PCM, ¿verdad? Una señal PCM y viceversa. Pregunta número 12. ¿Cuánto vale la frecuencia de cifra del flujo PCM en serie? Bueno, esto viene por una fórmula también, podemos decir que viene como 64 kilobits sobre segundo, ¿verdad? Finalmente, ¿qué se puede concluir de esta práctica? Bueno, de esta investigación, hemos logrado observar que en PCM no es más que un proceso digital de emulación para convertir una señal analógica en un código digital, en el cual la señal analógica se muestrea, ¿verdad? Se puede decir que se mide periódicamente en un convertidor analógico digital. Los valores medidos se cuantifican, se convierten en un número binario y se descodifican, ¿verdad?, en un tren de impulso, y este tren, ¿verdad?, de impulso es una señal de alta frecuencia y portadora de la señal original. Bueno, esto ha sido toda la charla, espero le haya gustado, muchas gracias.